Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender también, que nos dé la dirección y la asistencia que necesitamos. Recibe nuestra adoración. Sabemos que has recibido los cantos, las ofrendas, pero también, Señor, queremos que recibas la atención nuestra hacia ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. De hecho, hay hasta un canto de este versículo, ¿verdad? Yo recuerdo que yo me aprendí ese canto con el hermano Arquímedes en el grupo, porque creo que todas las reuniones lo repetíamos. Y es un versículo que nosotros debemos de conocer. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo juntos. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la última frase dice: y que usa bien la palabra de verdad. Vamos a partir de este versículo para la serie de temas que vamos a iniciar en esta mañana. Ya le voy a decir cuál es el tema, pero quiero resaltar algo de lo que el apóstol Pablo dice ahí. Mire, el apóstol Pablo está haciendo un llamado, está tratando de animar a este joven pastor llamado Timoteo para que haga algo. Le dice que sea diligente en presentarse delante de Dios. ¿De qué forma? Como obrero. ¿Qué dice ahí? Aprobado como obrero. ¿Y de qué forma Timoteo iba a lograr presentarse a Dios como un obrero aprobado? El apóstol Pablo se lo explica en la segunda parte del versículo. ¿Qué tenía que hacer Timoteo para ser un obrero aprobado, para hacer que su ministerio como pastor, su servicio al Señor sea aceptado y aprobado por Dios? ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Lea la última parte. ¿Qué tenía que hacer él? Dice que usa bien ¿el qué? La palabra de verdad. Mire, me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Lo tenemos nosotros ahí en pantalla. Dice: esfuérzate por presentarte delante de los hombres, dice. No, por presentarte ¿a quién? A Dios. ¿Y de qué forma va a presentar su ministerio, su trabajo como pastor, su ministerio de enseñanza? ¿De qué forma? Como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. No hay nada de lo que Timoteo tuviera que avergonzarse, ¿verdad? Pero él tenía que hacer algo para que Dios aprobara su ministerio. Y es lo que está marcado ahí en azul. ¿Qué tenía que hacer Timoteo? Dice, y que interpreta ¿de qué forma? Rectamente ¿el qué? La palabra de verdad. Mire, ese reto, hermanos, es un reto no solo dado para los pastores, no solo dado para aquellos que tenemos el privilegio y la responsabilidad de enseñar la Biblia. Sabe que el reto de interpretar rectamente la palabra de verdad es un reto para todos los creyentes. ¿Amén? ¿O será que Dios no espera que todos los creyentes interpretemos rectamente su palabra? Sí, ¿verdad? Es un reto para todos nosotros. Ahora, ¿por qué es que traigo ese versículo como introducción? Porque el propósito, hermanos, de estos mensajes o de esta serie de estudios que vamos a comenzar es que usted y yo logremos hacer eso. Interpretar ¿de qué forma la Biblia? Interpretar rectamente la palabra de verdad. Hay otras versiones de la Biblia que usan la palabra trazar, que traza rectamente la palabra de verdad. Es como cuando usted tiene dos puntos, ¿verdad? Y usted quiere unirlos. Usted sabe que usted puede dar un montón de vueltas, ¿verdad? Irse y regresar y después unir los puntos. Pero hacer un trazo, un único trazo que une esos dos puntos requiere gran pericia. Requiere que usted sepa usar una escuadra o una regla, ¿verdad? Y logra hacer un trazo perfecto.
Pues eso es lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos hagamos con su palabra. Vamos a comenzar, quizás van a ser varios domingos en esta mañana, a enseñar algo, una herramienta, ¿verdad?, para poder interpretar correctamente la Biblia, que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes y que nos va a permitir al momento de estudiar un pasaje, al momento de ir a un versículo, ¿verdad?, en su estudio personal, si usted es maestro de escuela bíblica, si usted tiene un grupo, al momento de ir a la Biblia, esta herramienta nos va a permitir a nosotros hacer una correcta interpretación de la Biblia. Y usted se preguntará, ¿y cuál es el tema entonces que vamos a estar tratando? El tema es las dispensaciones bíblicas. Vamos a hacer algo, hermanos. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre las dispensaciones, y eso nos va a nosotros a ayudar a comprender la Biblia. ¿Sabe desde dónde hasta dónde? Desde el primer libro de la Biblia. ¿Cómo se llama? Éxodo, dicen. Hasta el último libro de la Biblia. ¿Cuál es? Apocalipsis. Mire, si usted presta atención, si usted se compromete a asistir fielmente, ¿verdad?, y a prestar atención a la enseñanza de la palabra de Dios, y a ponerle especial cuidado a esto de las dispensaciones bíblicas. Ya le voy a explicar qué es, ¿verdad?, y todo eso. Pero si usted presta atención, esto va a ser una gran herramienta para que usted cumpla el objetivo que Pablo le estaba pidiendo a Timoteo. ¿Cuál era? Era trazar correctamente el ¿qué? La palabra de verdad. ¿Sabe? El objetivo con enseñar esto es que usted no haga eso, mire. Usted sabe que cuando nosotros vemos un pasaje, quiero preguntarles, creo que ya les consulté alguna vez, ¿cuántas interpretaciones puede tener un pasaje? Algunos dijeron una. Vale, levanten la mano, ¿cuántos dicen que hay una sola interpretación? Solo dos. ¿Cuántos dicen que hay muchas interpretaciones? Bueno, y los demás no dicen nada. Hermanos, la intención de Dios por medio del Espíritu Santo y a través de los autores o los escritores sagrados es transmitir un solo mensaje, una sola interpretación. Aplicaciones sí hay muchas, hermanos. Las aplicaciones varían. Sabe que la aplicación para usted va a ser diferente quizás que la aplicación a mi vida, porque vivimos en contextos, en situaciones diferentes, ¿verdad? La palabra es la misma, la interpretación es una sola, pero la aplicación a las vidas es mucha. Pues con estos temas que vamos a estar tocando, queremos evitar que usted haga eso. Que usted vaya a la Biblia y comience a dar vueltas y a hacer esto y a forzar el texto, ¿verdad? Y a querer aplicar algo que Dios no se lo ha dicho a usted, o sea, no se lo ha aplicado Dios a usted directamente. Y usted diga, esto es para mí y esto funciona así. Y al final usted llega todo perdido y llega a hacer su propia interpretación de la Biblia. Sabe que esto es muy común. Ya sabía. Yo no voy a mencionarle a nadie en particular ni ningún medio, pero hay un medio muy famoso y se caracteriza por predicar la Biblia y excelente, porque creo que el 90% de su programación son predicaciones. Pero cuando yo escucho las predicaciones, sabe que me doy cuenta que ellos hacen eso, fuerzan el texto, ¿verdad? Buscan algo que respalde lo que ellos quieren decir. No les interesa el contexto, no les interesa dónde y cuándo fue escrito, no les interesa las palabras que fueron utilizadas. Ellos lo que hacen es predicar y tener unos cuantos textos que apoyen lo que dicen. ¿Es eso trazar correctamente la palabra de verdad? No, hermano, es hacer eso, ¿no? Y si usted es maestro de escuela dominical, maestra de escuela dominical, si usted es líder de un grupo, si usted tiene el privilegio de hablar a otros de la palabra de Dios, usted no debe hacer eso. Porque el reto es presentarnos a Dios como obreros aprobados. ¿Y con qué habilidad? ¿Con qué pericia? Que utilizan correctamente ¿el qué? La palabra de verdad. El reto es que usted haga eso, miren. ¿Lo puede ver ahí?
El reto es que usted vaya, vea qué dice la Biblia y que usted haga el qué. Una correcta interpretación. Que usted logre distinguir cuál es la intención del Espíritu de Dios a través de ese texto. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? No lo que yo pienso que Dios quiere decir, sino lo que Dios está diciendo. Entonces, vamos a utilizar esto, hermano. Vamos a enseñar una manera que es ampliamente utilizada por los grandes maestros bíblicos, ¿verdad?, de la sana doctrina, que le va a ayudar a usted a poder interpretar la Biblia de forma correcta, y es por medio de un estudio dispensacional. Vamos a comenzar primero definiendo qué es una dispensación. Mire, quizás de aquí varias sesiones que tengamos, usted va a notar que es una clase, o que lo estamos tratando como una clase, y así es, hermano, es una clase. Sabe que uno de los propósitos de la iglesia local, es equipar a los creyentes ¿para qué? Para que tracen correctamente la palabra de verdad. Entonces tenemos que poner de nuestra parte y aprender. Comencemos definiendo eso. ¿Qué es una dispensación? Quizás nosotros no estamos muy familiarizados o muy acostumbrados a escuchar este término, porque francamente, hermanos, en los temas que se enseñan en la mayoría de iglesias tienen que ver con un montón de cosas, ¿verdad?, que son buenas, es cierto, que son útiles para la vida, para la familia, para esto y para lo otro, pero a veces dejamos de lado la parte doctrinal. Y tenemos que tener un equilibrio, pero quizás usted no tenga una idea muy clara de lo que es una dispensación. Sabe que la palabra dispensación es una palabra que proviene del griego, ¿verdad? La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y una de esas palabras en griego que se utiliza para hablar de dispensación es la palabra oikonomía. ¿A qué le suena a usted la palabra oikonomía? A una palabra que nosotros tenemos en castellano, que se llama ¿el qué? Economía. Y están relacionadas. ¿Sabe por qué? Porque oikonomía, de donde viene la palabra dispensación, significa literalmente las reglas o la administración que rige una casa, que rige un estado o que rige un gobierno. Y eso tiene que ver también con economía. A veces fíjese que muchos maestros bíblicos van a utilizar la palabra economía para hacer referencia a una dispensación. ¿Qué es una dispensación? ¿Sabe qué es? Son las reglas establecidas por Dios para gobernar su casa y gobernar a su gente. ¿Qué es una dispensación? ¿Usted quiere otra definición así más sencilla? Una dispensación es la forma en la que Dios trata con diferentes personas en diferentes épocas. Son las reglas del juego que Dios establece, las reglas que Dios establece para relacionarse con Él, las reglas que Dios establece para vivir la vida, las reglas que Dios establece para salvarse, las reglas que Dios establece en todo lo que tenga que ver entre Él y su relación con el hombre. A la luz de la historia y a la luz de la Biblia, Dios ha tratado con el hombre de diferentes formas. No se me vaya a confundir. ¿Es Dios inmutable? Es decir, que Dios no cambia. Es cierto, Dios no cambia, su carácter es fiel. Lo que Él dijo lo va a cumplir, ¿verdad? Él no va a arrepentirse y va a decir, ay, me equivoqué, ¿verdad? Dios, eso no pasa con Él es perfecto. Pero la forma, las reglas del juego para con los seres humanos, sí, Dios las establece de acuerdo a diferentes épocas. No tanto a épocas de tiempo, ¿verdad? Pero de acuerdo a diferentes tipos de relación con el hombre, ¿verdad? Y eso es una dispensación. Una dispensación es la forma en que Dios trata con el hombre en una época en particular. Y usted lo va a ver eso en la Biblia. ¿Sabe? Voy a auxiliarme bastante de un libro que se llama
Dispensacionalismo Hoy, escrito por el pastor Charles Ryrie. Y el pastor Ryrie, en ese libro, él menciona una definición de dispensación que la ha tomado de un pastor escocés llamado Scroggie. Dice así, miren: la palabra oikonomía lleva un significado y quiere decir administración. Y aquí viene la explicación. En este caso, significa la administración de la raza humana o de cualquier parte de la misma en un tiempo dado. Y este es el ejemplo que que menciona Ryrie. Dice: exactamente como un padre gobernaría su casa de diferentes maneras, de acuerdo a diferentes necesidades, pero siempre con un buen propósito, así también Dios en diferentes ocasiones ha tratado al ser humano en diferentes maneras, conforme a la necesidad del caso, pero siempre con un buen fin. Imagínese usted, bueno, Dios se presenta a sí mismo como Padre, ¿verdad? Nuestro Padre. Y usted que tiene el privilegio de ser padre o madre de familia, para relacionarse con sus hijos no es cierto que usted establece reglas, ¿o no? Levánteme el padre o la madre que no tiene reglas en su casa. Sería una anarquía en su casa, porque cada quien hiciera lo que bien le pareciera. ¿Verdad que usted, cuando sus hijos están pequeños, usted les pone horarios? ¿No es cierto? Y si usted va a ir a trabajar y ellos se van a quedar en la casa, los deja que hagan lo que ellos quieran en la casa. Usted deja tareas a veces, ¿verdad? Mira, vas a lavar los trastes, vas a sacar a pasear al chucho, vas a ir a hacer esto. Mira, quiero que me metas la ropa, porque hoy que va a venir el invierno. Y usted empieza a designar tareas y reglas. Y usted está gobernando ¿el qué? Su casa, a su gente. ¿Usted tiene el derecho de hacer eso o no? Sí, porque usted es el papá, usted es la mamá, usted es el que provee. Los demás tienen que someterse a las reglas, a la forma en que usted está administrando su casa. Pues, ¿qué es una dispensación? Es Dios como Padre gobernando ¿el qué? Su casa y definiendo las reglas adecuadas a cada situación. A lo largo de la Biblia, si usted va desde el libro de Génesis, no es que Dios cambie, hermano, porque el carácter de Dios sigue siendo el mismo, pero su forma de relacionarse con los seres humanos, la revelación que Dios da de sí mismo, de su palabra, de todo lo que tenga que ver con Él, usted va a ver que va cambiando a veces, o va incrementando. La revelación, por ejemplo, que Dios le dio a Adán, no es la misma revelación que Dios le dio a Moisés. La revelación que Dios le dio a Moisés no es la misma que le dio a usted y a mí, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo Dios va gobernando y va tratando con su gente, con su casa, de diferentes formas, de acuerdo a la necesidad, pero siempre con un fin bueno, con un fin bueno. Ahora, usted se haga la pregunta quizás, ¿verdad? Y yo sé que aquí muchos se van a dormir, ¿verdad? Pero sé que más de algunos de ustedes van a sacar el provecho adecuado. Usted se pregunta, ¿por qué es importante identificar las diferentes dispensaciones en la Biblia? Las diferentes formas en que Dios ha tratado con el ser humano. ¿Por qué es tan importante? Primero, cuando usted identifica las dispensaciones, la forma en que Dios ha tratado con el ser humano en diferentes formas, en diferentes épocas, le va a permitir a usted cumplir ese mandamiento o esa afirmación que Pablo le estaba dando a Timoteo. Le va a permitir a usted trazar correctamente ¿el qué? La palabra de verdad. Mire, el conocer las dispensaciones nos va a permitir a nosotros interpretar correctamente toda la Escritura, hermano. O sea, no le estoy diciendo que con eso ya usted va... No, hay otras herramientas, ¿verdad? Hay unas reglas de hermenéutica. Pero el hecho de considerar esas dispensaciones, esas reglas que Dios ha ido estableciendo, le va a ayudar a usted a interpretar correctamente la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Mire, yo me atrevería a afirmarle que si usted presta atención a estas enseñanzas, ¿verdad? A lo que la Biblia dice, usted va a tener un panorama bien claro de toda la Biblia.
usted va a poder entender muchas cosas que quizás usted las lee ahora, por ejemplo, en Ezequiel, usted las lee en los libros, en el Pentateuco, y usted no las entiende, y usted va a leer cosas que Pablo dice, y usted quizás va a pensar que Pablo está contradiciendo algo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Pues si usted logra entender las dispensaciones, sabe que usted va a tener un panorama más claro de la Biblia y va a poder interpretar. Mire, le dije, hoy en día muchos pastores y muchos maestros bíblicos irresponsables lo que hacen es forzar los pasajes. Lo que hacen es tomar algo que Dios, le voy a poner un ejemplo, algo que Dios le dijo, por ejemplo, a Israel. En particular a Israel, en una situación específica de Israel. Tomar eso, agarrar ese versículo y decir, esa promesa es para mí. ¿Está la Biblia escrita para todos los creyentes? Sí, hermano, la Biblia es para todos nosotros. Dios, su intención es dárnosla a nosotros, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que históricamente, que si usted ve el contexto, por ejemplo, Dios se las dijo exclusivamente, a veces a una persona en particular. O sea, a esa persona es que Dios se lo prometió, a esa circunstancia que esa persona estaba viviendo es que Dios se lo dijo. Y hay cosas que nosotros las tomamos y decimos, eso es para mí. ¿Cómo qué? Usted ha escuchado, por ejemplo, o ha leído en el libro de Josué, y yo os he dado, ¿qué dice? Todo lugar que pisar el, ¿qué dice? La planta de vuestro pie. Y usted va a ver gente publicando ese texto, y yo lo tomo, y gloria a Dios, esa promesa es para mí, por eso voy a ir a la embajada y voy a poner el pie, y me van a dar la visa, porque el Señor me ha entregado todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y uno de bicho que es tonto, ¿verdad? Quiere andarle pisotear a la bicha que le gusta, porque dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, el Señor me lo ha dado. Qué hombre y qué muchacho más de fe, ¿verdad? Pero ¿es eso una correcta interpretación del pasaje? No, hermanos. ¿A quién le dijo Dios eso? A Israel. ¿Y sobre qué le dio esa promesa? Sobre la tierra que iban a conquistar, basado en la promesa que Dios le hizo a su amigo bien antiguo antes. ¿A su amigo quién? Abraham. Pero si yo ignoro todo eso, yo puedo decir, voy a ir a Judea, ¿va? Todo lugar que pisara la planta de vuestro pie será mío. Y hay gente que hace eso, hermano. ¿O no es cierto? Eso es mío, el Señor me lo va a dar, ¿va? Yo voy a poner esa casa, vamos a verla. Y usted va orando y dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, el Señor me lo ha dado, esta casa me la va a dar el Señor a mí. Mira, hermano, usted puede hacer eso cuantas veces quiera. Mira, llene de tierra toda la casa si quiere, pisoteándola. Pero Dios no se lo ha prometido a usted. Dios ha prometido para los creyentes suplir que nuestras necesidades, abrigo, sustento, y Dios lo va a hacer. A veces Dios en su misericordia, ¿verdad? A decir, ay, qué chiflado mi hijo, mi hija, se lo voy a dar, ¿verdad? Pero no es, hermano, que la intención de Dios al decirle eso a Josué, para todos los creyentes, que todo lo que pisen su pie, Dios se lo va a dar. No. Cuando usted entiende eso, y usted ubica cuándo fue dicho, y usted ubica la forma en que Dios estaba tratando con Israel en ese momento, con Israel, ¿verdad? En particular, que es una dispensación, entonces usted puede ir a la Biblia y usted puede trazar una línea recta, hacer un trazo perfecto entre lo que dice el pasaje y lo que significa. Ahora, aplicaciones podemos hacer un montón y se aplica para la iglesia. Usted puede decir, bueno, Dios estaba exigiendo confianza de Israel, confianza en la promesa de que si ellos iban y entraban a la tierra, Dios iba a pelear por ellos y Dios se las iba a dar. ¿Qué aprendo yo? Yo aprendo que si yo confío en Dios, si yo me esfuerzo, porque también Dios le dice a Josué que se esfuerce, y yo estudio y trabajo y hago esto y soy fiel con el Señor, ¿por qué Dios no me va a bendecir? Pero esa es otra forma de aplicarlo, ¿verdad? No es todo lugar que pise la planta de mi pie. Usted debe de entender eso. Cuando usted ve las dispensaciones, usted va a poder hacer eso. Va a poder trazar correctamente la palabra de verdad. Existen varios sistemas teológicos, y uno de estos sistemas es el sistema dispensacional. O sea, entender la Biblia como dispensaciones, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante.
¿Qué beneficio trae el sistema dispensacional? ¿Sabe? El sistema dispensacional permite hacer una interpretación literal y normal de la Biblia. O sea, sin andar buscando interpretaciones ocultas o buscando otros significados donde no existen. Yo no entiendo, ¿verdad? ¿Sabe que entre una predicación que va a ser una correcta interpretación del pasaje y una exégesis, y que probablemente a la persona que lo va a exponer le va a tomar muchas horas hacerlo, porque ese tipo de enseñanzas y predicaciones demandan estudio, demandan leer un montón, demandan depender de Dios? Entre ese tipo de predicación y una predicación que un fulano cualquiera la arma en 20 minutos y que dice lo que él quiera decir y solo usa unos cuantos textos, y uno le pone a la gente a elegir entre escuchar eso y escuchar eso, ¿sabe qué elige la persona? Eligen oír a aquel que les va a decir que todo les va a salir bien, que Dios les va a dar, que usa un pasaje por aquí del Antiguo Testamento, por allá, y lo fuerzan, lo tuercen y hacen esa gran curva que vimos ahí, ¿verdad? Y dan su interpretación y la gente, gloria a Dios, bendito el Señor, su palabra, ¿verdad? Y la gente pareciera que no distingue entre lo que les están enseñando y lo que Dios verdaderamente dijo en su palabra. Cuando nosotros le ponemos cuidado a esto, el sistema dispensacional permite o nos da las herramientas necesarias para poder hacer eso, hermanos, una interpretación literal y normal de la Biblia, basada en su contexto, en el contexto histórico, basada en la gramática, basada en todo eso, pero es una interpretación sana, es un trazado así, mire, recto, de la palabra del Señor. Eso permite el sistema dispensacional, por eso es importante conocerlo. Ahora, el sistema dispensacional nos permite hacer una distinción entre diferentes cosas, y una distinción esencial ahí es que cuando usted ve la Biblia como dispensaciones y usted logra percibirlas y leerlas y entenderlas, usted va a distinguir que Dios claramente hace una diferencia entre su nación escogida, llamado como Israel, y su pueblo de sus hijos escogidos, llamados como iglesia. Dios hace una distinción de eso. Hay algo que es contrario al sistema dispensacional que se llama la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Es cuando alguien enseña y dice, bueno, Dios sustituyó a Israel y Dios lo desechó. Y ahora la iglesia es el Israel de Dios, y Dios, todo lo que Dios tenía para Israel, promesas, verdad, pacto y todo lo que Dios era con Israel específicamente, es para la iglesia, porque ahora la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Y hacen una gran distinción, hacen una gran mezcolanza de cosas, ¿verdad? Y la gente anda diciendo, yo no soy cabeza, Dios me ha hecho para ser cabeza y no cola, ¿verdad? Y vienen canciones como Arrebato, ¿verdad? Que a las hermanas les gusta ponerla a todo volumen, ¿verdad? Y la gritan Arrebato, ¿verdad? Pero no anda arrebatando el marido de alguien más, ¿verdad? O las otras cosas, ¿verdad? La gente le gusta oír eso, y todo va inclinado a ese tipo de pensamiento. Que cuando nosotros vamos a la Biblia y pensamos de esa manera, mire, usted va a hacer una mezcla completa. El sistema dispensacional permite al creyente distinguir entre lo que es la iglesia y lo que es Israel. Mire, Israel es el pueblo elegido por Dios para que sirviera de luz y de megáfono a todas las naciones. ¿De dónde vino la palabra de Dios? Un 90% fueron judíos, a excepción de Lucas, que se cree que Lucas era gentil, ¿verdad? No era judío, pero toda la palabra de Dios viene de los judíos. Dios le hizo promesas a Israel. Si quiere, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 7, porque necesitamos dejar bien sentado eso. El sistema dispensacional me permite distinguir entre el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia. ¿Hay judíos en la iglesia? Sí, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero no todos los gentiles no somos Israel, hermanos. Los salvadoreños no somos judíos, ¿verdad? Lo tiene, Deuteronomio 7, versículos del 7 al 9. El trato de Dios, ese es solo por ponerle un pasaje. El trato de Dios con Israel viene desde su pacto con Abraham. Y el llamar a Abraham y sacarlo de una tierra pagana y sacarlo para hacer de él una nación después.
Es un trato de Dios ahí. ¿Por qué elige Dios a Abraham? Hermano, porque a Dios le dio la gana. ¿Por qué elige Dios a Israel? Ahí lo va a explicar. Dice capítulo 7, versículos del 7 al 9. Y usted ya lo ha de haber leído en su grupo pequeño. ¿Qué dice ahí? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿A quién está diciéndole eso? A usted. Se lo está diciendo a Israel, hermano. ¿Y qué dice ahí? Ajá. Os ha querido Jehová, pues vosotros erais el ¿qué? El más insignificante de todos los pueblos. Si no, aquí viene la razón. ¿Por qué eligió Dios a Israel? Ajá, por cuanto Jehová os ¿qué? Amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. ¿A quién le juró Dios eso? A Abraham, hermano. Mire la fidelidad de Dios. Dios no cambia. Dios, mire, nosotros hacemos promesas y a veces a los 2 meses se nos olvida. ¿Verdad? Uno le promete a la esposa que la va a amar, le va a ser fiel, le va a respetar, y a veces a los 5 años ahí anda queriendo buscar el repuesto. ¿verdad? Dios no es así, hermano. Dios lo que promete lo cumple, y Dios le prometió eso a Abraham. ¿Qué más dice ahí? Os dice a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del rey de Faraón, el rey de Egipto. Dios elige a Israel. Hay un plan de Dios para Israel. Amén. ¿Ha desechado Dios a Israel? No, hermanos, lea Romanos capítulo 11. Pablo va a decir, Dios no ha desechado a Israel. El trato, y ahí viene la dispensación. La forma en que Dios trató con Israel ahorita es diferente, hermanos, porque estamos viviendo en otra época. Ya lo vamos a ver más adelante. La iglesia, ahora hablemos de la iglesia. La iglesia es el conjunto de personas de todas las naciones, o sea, de todo el mundo, incluidos judíos y gentiles, los que son judíos y los que no son, que han cumplido una condición. ¿Cuál condición? Que han puesto su confianza en Jesús como ¿qué? Como su Salvador, su único y suficiente Salvador. Cuando usted pone su fe en Jesús y usted cree en lo que Jesús hizo por usted y que Jesús es suficiente para salvarlo, que lo que Cristo hizo es el sacrificio perfecto y que usted no necesita hacer nada más para ser salvo, que creer en esa obra, que aceptar ese sacrificio de Cristo. Cuando usted hace eso, usted llega a formar parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Dios también le llama a la iglesia su pueblo, pero usted debe de hacer esta distinción. Vea 1 Corintios capítulo 12. Vamos a usar un poco la Biblia, miren, porque aquí no podemos basarnos en un solo pasaje. 1 Corintios capítulo 12. Versículos del 12 al 13. Palabras del apóstol Pablo. Lo tiene, si no, avanzo, porque el tiempo nos puede avanzar. 1 Corintios 12, versículos del 12 al 13. Estamos viendo la diferencia. El sistema dispensacional me permite hacer una diferencia entre el trato de Dios con Israel y el trato de Dios con la iglesia. Dice el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean quienes, judíos o griegos, esclavos o libres, salvadoreños o hondureños, lo que sean, ¿verdad? Y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuál fue el espíritu que nos introdujo al cuerpo de Cristo? ¿Qué recibe el creyente al momento de creer? El Espíritu de Dios. Lea Efesios capítulo 1. Y va a haber un pasaje donde Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno, hablando de judíos y gentiles. Entonces, usted debe distinguir eso. ¿Qué es la iglesia? En la iglesia hay judíos, sí. Hay de todas las naciones, sí, todos los que han creído en Jesús. Pero ¿qué es Israel? ¿En Israel hay salvadoreños? No. O sea, tal vez viviendo de ilegales allá sí, ¿verdad? Pero formando parte de esa descendencia de sangre, de ese pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Hay cosas, miren, el pacto de Dios con Abraham, que Dios está viendo a toda la humanidad. Por ejemplo, la promesa que le dijo Dios a Abraham, le dijo, en ti serán benditas, ¿qué? Solo Israel le dijo que va a ser bendito. Todas las naciones de la tierra, una bendición universal por medio de un descendiente de Abraham. ¿Quién es el descendiente de Abraham? Que bendijo con su vida y su muerte y su resurrección a todas las naciones. Jesús, hermano. Una bendición, ¿para quiénes?
para todos, para todos. Pero cuando Dios le dijo, yo te he dado desde el río Éufrates hasta por aquí y hasta por allá, le estaba diciendo Dios a los salvadoreños eso. A usted va, yo vengo a reclamar mi parte aquí por el río Éufrates, va, porque el Señor me prometió que es para mí. No, hermano, ¿a quién le dijo eso? A Abraham y a los descendientes en la carne ¿de quién? De Abraham. ¿Sabe que eso no se ha cumplido? ¿Quiere decir que Dios ya lo olvidó? No, Dios lo tiene en pausa. Y usted, si usted viene y usted es fiel y usted presta atención y le pide al Señor que le ayude a usted y me ayude a mí a explicarlo, usted va a lograr entender todo eso y vamos a llegar a ver la parte de los eventos futuros y usted va a lograr distinguir claramente todas esas cosas. El sistema dispensacional nos permite a nosotros hacer eso, hermanos. Distinguir entre la iglesia e Israel. Hacer una interpretación literal de los pasajes, poder distinguir. ¿Sabe qué más nos permite hacer? Nos permite, hay algo que en teología se le llama revelación progresiva. ¿Qué es eso? En palabras sencillas. Llamémosle Biblia, la palabra de Dios. La Biblia que tenía Adán no es la misma Biblia que tenía Abraham. O sea, en cuanto a la amplitud de lo revelado. Lo que la Biblia de Adán no es exactamente igual a la Biblia de Abraham. No es igual a la Biblia de Moisés, ¿verdad? No es igual a la Biblia de David. Y por consiguiente, hermano, no es igual a la Biblia que usted tiene. Igual no en contenido, hermano, sino en la vastedad de lo revelado. No sé si me explico. Es decir, en el caso de Adán, por ejemplo, de alguna forma Dios ya después de que pecaron, y lo vamos a ver, Dios les revela una forma de acercarse hacia ellos por medio de la muerte de un inocente. No era una ley ahí porque no había ley, pero Dios les enseñó a hacer eso y lo vamos a estudiar, ¿verdad? Quizás el próximo domingo. Pero con Moisés, ¿qué es lo que hace Dios? Establece una ley de sacrificios. Y ahora hay sacrificio para, cuando usted hace esto, hay un sacrificio anual, hay un sacrificio por toda la nación, hay sacrificios de paz, y Dios va a definir un sistema de sacrificio. Esa era la Biblia ¿de quién? De Moisés, diferente o más amplia que la Biblia de Adán. Ahora, la Biblia de David era similar a la de Moisés porque estaba basada en lo que Dios ya había dicho antes, pero hay nuevas cosas que Dios le da a David. Por ejemplo, Dios le habla de lo que le va a suceder a Jesús en el futuro, en el libro de los Salmos, Salmos mesiánicos. Entonces, a esa Biblia, Dios le va agregando ¿qué? Más. Es una revelación ¿cómo? Progresiva. Dios va revelando su palabra en diferentes épocas, va ampliando. Llegamos nosotros a la Biblia nuestra. Usted ahora ve los sacrificios y usted sabe por qué Dios estableció los sacrificios. ¿Hacia dónde apuntaban los sacrificios? Al sacrificio perfecto. ¿De quién? De Jesús. ¿Adán sabía eso? No, literalmente no, hermanos, pero ya vamos a ver que Dios, mire, Dios, por eso es Dios, ¿va? Dios lleva todo encaminado desde Adán y todas las dispensaciones hacia lo que Cristo va a hacer. Ahora, ¿quiere decir que Dios hoy en día sigue revelando cosas? No, hermano. El canon está completo. La revelación nuestra para nuestro tiempo y para el tiempo que está por venir, Dios ya la dio. La tarea del creyente es estudiarla, investigarla y hacer lo que dijo Pablo, ¿qué? Trazar correctamente el ¿qué? La palabra de verdad, la palabra de verdad. Le voy a mencionar, creo que por aquí nos vamos a ir quedando, algunos maestros bíblicos que han enseñado el dispensacionalismo o el ver la Biblia así, en dispensación. No le he dicho cuántas dispensaciones vamos a ver, ¿verdad? Pero creo que el tiempo no nos va a dar. ¿Sabe quién fue uno de los maestros que enseñó eso? El apóstol Pablo. Vea Gálatas capítulo 4. Versículos del 4 al 5. Pablo va a utilizar
una palabra ahí que hace referencia a las dispensaciones. Y tiene que ver con el tiempo de Dios en su trato con las personas. Dice capítulo 4, versículo 4. ¿Qué dice? Pero cuando vino el ¿qué? El cumplimiento de ¿qué cosa? ¿Qué tiene Dios, hermano? Dios tiene un calendario, no igual al nuestro, pero Dios tiene diferentes épocas y tiene definida su forma de tratar con la humanidad. Y llegó un momento, dice Pablo, donde ese tiempo de Dios, entre finalizar lo que Dios había dicho o había tratado con Moisés e Israel, llegó. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo cambiaron las cosas ahí? ¿Qué hizo Dios? Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley. ¿Para qué? Para rescatar o redimir ¿a quiénes? A los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? Sabe que antes de Jesús, los judíos y nadie podía llamar a Dios Padre. Por la enseñanza que Dios había hecho con eso del lugar santo, lugar santísimo, el entrar a la presencia de Dios sin ser el autorizado por Dios como el sumo sacerdote, y que morían ahí, la gente tenía un gran miedo, hermano. No había una relación de padres a hijos. ¿De dónde es que Dios reveló eso? ¿Por medio de quién lo hizo? Jesús, porque Jesús vino a esta tierra y empezó a llamarle mi Padre. Y empezó a decir, vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Qué es eso? Es Dios revelándose, miren, de esa forma. Entonces el apóstol Pablo entendía eso. Dice Pablo, llegó un momento en que el tiempo se cumplió, cuando Dios lo estableció, ¿verdad? Y Dios envió a su Hijo para redimir a los que estaban bajo la ley, una dispensación, ¿verdad?, que vamos a ver más adelante, y comenzar una nueva dispensación por medio de la muerte de Jesús. Ahora, ¿cuántos de ustedes andan esta mañana una Biblia anotada por Scofield? Si alguno anda, ¿alguna ahí? Ninguno. Hermanos, no. Yo ando una. Esta es mi Biblia. Es la Biblia anotada por Scofield. Una muy buena Biblia. ¿Sabe que a Cyrus Ingerson Scofield, autor de esta Biblia anotada por él, ¿verdad?, que es de gran utilidad a la hora de estudiar? O sea, no es que sea bien extensa, pero hay muchas cosas que sí las explica con claridad. Él participó en la fundación de la Central American Mission. Y la historia de la misión centroamericana tiene que remontarse ¿hasta dónde, sabe? Hasta este señor, ¿verdad?, que estaba encargado del Seminario Teológico de Dallas. Usted va a leer esta Biblia y esta Biblia le va a decir, tal pasaje entra en esta dispensación, porque él manejó bastante el tema de las dispensaciones. ¿Sabe quién más? Si usted es un maestro bíblico y usted enseña la Biblia, no le debe de faltar un libro de teología sistemática escrito por Louis Sperry Chafer, o la teología de Chafer. Es uno de los mejores libros en cuanto a teología, ¿verdad?, y a enseñar la sana doctrina. Él fue fundador del Seminario Teológico de Dallas, ¿sabe?, y autor de varios compendios de teología sistemática, un libro que es indispensable para un maestro de la Biblia. De hecho, muchas de mis anotaciones y mis referencias que voy a estar utilizando, ¿verdad?, las he extraído del libro de él también, del libro de teología sistemática. Pues este gran maestro bíblico, Chafer, él también logró distinguir estas dispensaciones en la Biblia. ¿Sabe quién más? ¿Quién de ustedes anda una Biblia anotada por Raire, o la Biblia Raire? No, hermano, yo la Biblia Arcoíris ando, va. Son bonitas, hermanos, pero no son de estudio bíblico. O sea, no son de estudio bíblico. Pues Charles Raire es un teólogo estadounidense, doctor en teología, profesor del Seminario Teológico de Dallas, ¿verdad? Él escribió un libro que se llama Anotaciones, hizo una Biblia anotada por Raire, y también escribió un libro que se llama Dispensacionalismo Hoy. Charles Raire va a defender bíblicamente y a debatir un montón de contradicciones, supuestas contradicciones que otros teólogos
ponen en contra del dispensacionalismo y lo va a hacer con una gran claridad y excelencia. Raire logra ver las dispensaciones en la Biblia. Y usted dice, ¿y a mí qué me sirve, verdad? Saber eso. No, hermano, para que sepa que los grandes maestros bíblicos de la sana doctrina, de esos maestros que se han dado por estudiar y entender la Biblia, han llegado a la conclusión que para estudiarla hay que hacer esta distinción. ¿Sabe quién más? No lo escribí ahí. Usted ha escuchado al pastor John MacArthur. Escúchelo, hermano. Mire, deje de estar oyendo a fulano por allá, que son divertidos, son chistosos, ¿verdad? Lo hacen reír a uno, hacen que uno no se duerma, ¿verdad? Como muchos de ustedes que ya están dormidos a esta hora. Pero el contenido de sus enseñanzas es vacío, hermano. Es como algo con gran volumen, pero vacío por dentro, que no nutre, que no llega al corazón. Puede usted decir qué bonito, ¿verdad? Esto y lo otro, pero no. Pero estos maestros bíblicos, hermanos, han dado su vida, su cerebro, sus pestañas, su esfuerzo por cumplir el mandato que Dios le da a su siervo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué hace? Y que usa bien la palabra de verdad. Todos ellos, y le pudiera seguir mencionando quizás unos 3 más de nuestra actualidad, que admiten y siguen viendo y viendo esa distinción en la Biblia de las dispensaciones. Ya para terminar en esta ocasión, y para que usted no se vaya así con, ay, cuántas dispensaciones son, aunque lo vamos a discutir en una sesión posterior. En la Biblia podemos notar o distinguir claramente 7 dispensaciones. Algunos van a haber más, van a haber 8, otros van a haber 5, otros van a haber 4, otros van a haber 3, y lo menos que han logrado ver son 2 dispensaciones, haciéndolas así bien generales. Pero todos estos maestros que yo le mencioné a usted, estos buenos hombres de Dios, coinciden en que son 7 dispensaciones. ¿Cuáles son? Se las voy a mencionar y con eso cerramos. Hay una dispensación llamada inocencia, con Adán y Eva. Luego hay una dispensación llamada conciencia, después del pecado de Adán y Eva, cuando ya fueron conscientes del bien y el mal. Luego hay algo que le titulan el gobierno humano, cuando Dios hace un pacto con Noé, ¿verdad? Después del diluvio. Luego viene la promesa que es dada por Dios a Abraham. Viene la promesa de la tierra, esa promesa que Dios le ha dado a él. La quinta dispensación que viene con Moisés, y es cuando Dios establece la ley, su forma de relacionarse con los seres humanos. Luego viene el cumplimiento del tiempo, cuando Jesús vino a la tierra, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a quienes, a los que estaban bajo la ley. ¿Cómo se le llama esa? La dispensación de la gracia. ¿En qué dispensación vivimos nosotros? En esa, la gracia. Pero hay una que está por venir, y es la dispensación del reino, que tiene que ver con el futuro. Mire, esas dispensaciones le ayudan a usted a entender la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si usted es fiel en asistir y prestar atención y pedirle al Señor que nos ayude, le aseguro que usted va a responder usted mismo, a la luz de la Biblia, un montón de preguntas y dudas que a veces uno tiene cuando va a los textos. Así que le animo a que no falte, ¿verdad? Que cada 2 semanas, primero Dios, podamos estar compartiendo esta enseñanza. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos porque eres bueno. Gracias por tu palabra y gracias porque tu Espíritu nos da la capacidad, Señor, para poder entenderla. Gracias por aquellos grandes hombres también, que algunos ya murieron, otros siguen vivos, pero que han enseñado tu palabra, la han trazado correctamente, han trazado, Señor, rectamente la palabra de verdad. Ayúdanos a nosotros a también hacerlo, Señor. Que haya un compromiso en cada maestro o maestra de escuela dominical, en cada líder de grupo, Señor, en cada líder de esta iglesia y en cada creyente, Señor, que va a compartir la palabra con otros, que haya un compromiso de trazarla, de enseñarla de forma correcta, Señor.